Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Tarde. Buenas tardes. Tiene el micrófono apagado, Lick. Buenas. Ahora sí ve la presentación y me escuchan. Sí, licenciado. Sí, Sí, licenciado. Bueno. Decíamos que vamos a hablar de lo que es la oferta y la demanda desde la perspectiva de la microeconomía y de la macroeconomía. Cuando hablamos de microeconomía, decimos que, o más bien en microeconomía, ustedes ya vieron que la oferta está determinada por la cantidad de un bien que los vendedores ofrecen al mercado en función del nivel de precios. Como lo hemos mencionado siempre, que la oferta es lo que los vendedores ofrecen y específicamente el concepto, me gusta más usar el término productor que el de vendedor, porque el que ofrece es el productor, porque vendedor también puede ser uno que le vende el bien pero que no lo produce y al no producirlo no es oferente, porque la única manera que puede haber mayor o menor oferta en un mercado es solo si aumenta la producción. Pero también se acepta como conceptos y por eso van a ver que en muchos textos hablan del concepto de vendedor, pero ya los nuevos conceptos de oferta se limitan únicamente a los productores. Luego tenemos la demanda. La demanda de un bien determina la cantidad de dicho bien que los compradores desean comprar para cada nivel de precio. Y así se ve desde la perspectiva de la microeconomía. Entonces, como vemos, en microeconomía interesa el productor cuando hablamos de la oferta, el productor de un bien, y cuando hablamos de la demanda también de un bien. Se refiere exclusivamente a un solo producto o a un solo bien en la microeconomía y a un solo precio, al precio de ese bien. Cuando hablamos de la macroeconomía y nos referimos a la oferta agregada es la cantidad total de bienes y servicios producidos y vendidos por las empresas. Este es el PIB real. De nuevo, en la microeconomía por eso se menciona casi siempre el productor cuando hacemos la oferta. En la macroeconomía sí se aceptan conceptos de productos vendidos porque aquí se toma en cuenta el concepto también de la importación de bienes y servicios.
Entonces, la oferta agregada es la cantidad total de bienes y servicios producidos y vendidos por las empresas. Este es lo que se conoce como el PIB real. El PIB real es la producción de bienes y servicios de un país. Y cuando ese PIB real es igual a la oferta agregada, es cuando tenemos la producción ya de esos bienes y servicios, lo que estamos ofreciendo en los mercados nacionales o los mercados internacionales. La demanda agregada es el monto del gasto total de una economía en bienes y servicios producidos. Ya cuando hablamos de la demanda, lo vemos entonces por el lado del gasto. La oferta en macroeconomía la vemos por el lado de la producción, cuando decimos producción de bienes y servicios. Y la demanda la vemos por el lado del gasto. Cómo las familias gastan esos ingresos. Lo gastan demandando bienes y servicios. Pero aquí en el concepto de demanda agregada, y como ya lo mirábamos en la unidad anterior, en la demanda agregada incluimos los conceptos de demanda interna y demanda externa, porque es lo que al país le demandan, y le demandan al país producción nacional del país, residentes en el país que se convierten en la demanda interna, y también los residentes en el exterior que se convierten en la demanda externa. La demanda externa se materializa a través de las exportaciones. Es cuando el país vende parte de esa producción a residentes que no son del país, a residentes del extranjero. Por lo tanto, esa es la demanda externa. Vamos a ver ahora algunas definiciones y curvas de oferta y demanda agregada. La demanda y la oferta agregada se utilizan para analizar la producción de inflación y el crecimiento y la política económica. Y aquí vamos a mencionar a un economista inglés muy conocido por los libros de macroeconomía y de principios de economía que hemos leído, Paul Samuelson. Samuelson dice que la oferta agregada se refiere a la cantidad total de bienes y servicios que las empresas del país producen y venden en un periodo determinado. Esto depende del nivel de precios, de la capacidad productiva de la economía y del nivel de los costos. Un concepto ya más amplio de lo que es la oferta agregada, el que nos da Samuelson, porque además de hablar de cantidades ofrecidas y precios, agrega también la capacidad productiva de la economía y el nivel de los costos. Luego tenemos la demanda agregada. La demanda agregada hace referencia a la cantidad total que los diferentes sectores de una economía están dispuestos a gastar en un periodo de tiempo determinado. La demanda agregada es igual al gasto total de bienes y servicios. Aquí sí no hay diferencia con el concepto de demanda agregada que ya habíamos conocido anteriormente. Es cómo las familias gastan su ingreso en un periodo de tiempo determinado en la adquisición de esos bienes y servicios. El PIB potencial, que también ya habíamos hecho esta introducción de lo que era un PIB potencial en la unidad anterior. El PIB potencial es un concepto teórico muy atractivo para los economistas al medir el nivel de producción máximo que un país puede alcanzar con el trabajo, capital y tecnología existentes sin provocar presiones inflacionarias. Entonces, la cantidad del PIB real en pleno empleo es lo mismo que el PIB potencial. El PIB real en pleno empleo es lo mismo que el PIB potencial, porque en pleno empleo, ¿qué decimos? Que todos los recursos productivos están utilizados de manera eficiente, pero ese pleno empleo puede
estar en condiciones de subempleo, que es lo común encontrar en economías como la nuestra, y en algunos casos puede también alcanzar sobreempleos, que es cuando los recursos se están agotando de manera rápida y en algunos casos de forma también irracional. La oferta agregada en diferentes situaciones de mercado laboral determina dos plazos, que son la oferta agregada de largo plazo y la oferta agregada de corto plazo. Veamos las curvas de oferta agregada. Aquí vamos a ver, estas dos gráficas nos muestran cómo conceptualizan la oferta agregada dos escuelas de pensamiento macroeconómicas. La oferta agregada de acuerdo a la escuela clásica y la oferta agregada de acuerdo a la escuela keynesiana. Los clásicos eran defensores de la producción y decían que la oferta iba a estar en función de lo que la sociedad necesita. Lo que la sociedad necesita, el país lo va a producir para ofrecerlo. Ese es el enfoque clásico. El enfoque keynesiano está por el lado del gasto. Keynes vino a revolucionar esta tesis de los clásicos diciendo que todo lo que se ofrece se vende. Entonces ahora esto cambia, porque ahora es, para los keynesianos, es todo lo que se ofrece se vende. Por el lado entonces de la oferta. Y el uno es enfoque por el lado de la oferta y el otro enfoque es por el lado de la demanda. Los keynesianos hacen el enfoque por el lado de la demanda, los clásicos lo hacen por el lado de la oferta. El largo plazo en macroeconomía es un periodo suficientemente largo para que estas fuerzas operen de tal manera que el PIB real sea igual al PIB potencial. Eso es lo que se pretende alcanzar en un largo plazo. Igualar el PIB real y el PIB potencial. ¿Recuerdan en la unidad anterior cuando hablábamos de las brechas de producción? Decíamos que las brechas de producción son justamente porque existen diferencias entre el PIB real y el PIB potencial. Esas diferencias entre estas dos variables macroeconómicas son las que dan como resultado las brechas económicas de producción. Y en la medida que estos dos indicadores, PIB real y PIB potencial, estén más cercanos, en esa medida van a ser menores las brechas de producción y la economía va a ser una economía más estable. La estabilidad económica ya hemos mencionado que es muy importante porque de la estabilidad económica depende la inversión extranjera. Un país estable es un país con mayor credibilidad para los inversionistas. La curva de oferta de largo plazo entonces relaciona la cantidad ofrecida del PIB real con el nivel de precios en ese largo plazo. ¿Y qué ocurre en el corto plazo? El corto plazo en macroeconomía es un periodo de tiempo durante el cual el PIB se mantiene por debajo o por encima del PIB potencial. En el largo plazo, entonces, en el corto plazo, perdón, el PIB puede estar por encima o por debajo del potencial. En el largo plazo no, en el largo plazo la tendencia es a mantenerse iguales. Esa es la diferencia entre corto y largo plazo. La curva de oferta agregada de corto plazo es la relación entre la cantidad ofrecida del PIB real y el nivel de precios, cuando la tasa salarial nominal, los precios de otros recursos y el PIB potencial permanecen constantes. Y aquí vamos a ver una gráfica de corto plazo en el cual
podemos ver aquí, este es el ingreso de pleno empleo, que es lo mismo que el PIB potencial, la línea color rojo. Pero aquí vienen los equilibrios, que es la oferta y demanda agregada 1 y oferta y demanda agregada 2. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí, en este punto, el PIB potencial es igual al de equilibrio, pero en P2 y E2 estamos en E2. E2 es una situación en la que hay desempleo, porque el pleno empleo es la línea color, cuando la producción pasa por Y1, que es la línea vertical color rojo, y en cambio en E2 es esta línea de puntos que viene a Y2. La distancia de Y2 a Y1, ese es el desempleo. Los recursos no están empleados de manera plena en esta, que es el comportamiento entonces del corto plazo. En el largo plazo no, en el largo plazo esa línea color rojo debería ser siempre igual a la oferta y la demanda. Veamos los cambios de esa oferta y demanda, en este caso oferta agregada. Cuando el PIB potencial cambia, también lo hace la oferta agregada de largo plazo, como la de corto plazo. El PIB potencial cambia por 3 razones, que son las que tenemos acá. Va a cambiar el PIB potencial solo si ocurren 1, 2 o 3, o las 3 razones que vamos aquí a mencionar, que son modificaciones en las cantidades de trabajo de pleno empleo. Si aumenta la capacidad de pleno empleo, entonces aumenta la producción potencial. Modificaciones en la cantidad de capital. Cuando los países acumulan más capitales o cuando inversionistas extranjeros llegan al país, que es la forma más efectiva de poder mostrar un incremento en el capital en el país, entonces aumenta el PIB potencial porque aumentó un recurso productivo que es el capital. Y también está el progreso tecnológico. Aunque el capital y los demás factores se mantengan constantes, un progreso tecnológico puede generar mayor productividad en un país. Y si aumenta la productividad como consecuencia del progreso tecnológico, aumenta también el PIB potencial. Aquí vemos cómo se puede mostrar un cambio en el PIB potencial si estamos inicialmente en estas 2 gráficas color azul. Tenemos la oferta de corto plazo y la demanda de corto plazo, y aumentan la producción en Y, pero si aumentan los factores que mencionábamos anteriormente, si aumentan al menos una de estas 3 condiciones, lo ideal es que fuesen las 3, si aumenta el empleo, el capital o la tecnología, al haber más empleo, más capital o más tecnología, se desplazarían estas funciones de las que están en color azul a las que están en color rojo, y eso llevaría a la producción real a aumentar de Y a Y1, un aumento como el que se muestra en la gráfica, pasando de esta línea color azul a esta línea vertical color rojo. Ese es un cambio en el PIB potencial. Vamos a hablar un poco de los que son los componentes de la demanda agregada. Otra forma de ver la demanda agregada tiene que ser a través del flujo circular del ingreso y del gasto. Toda la producción de una economía representa Y, que es el ingreso, y debe tener un destino, el cual está dado por cómo las familias
gastan ese ingreso. El destino es cómo las familias lo van a gastar. Ese ingreso que es Y. Entonces, aquí estamos diciendo que lo van a gastar a través de la demanda agregada. Entonces, aquí volvemos de nuevo, recuerdan aquel método que mirábamos en la primera unidad cuando hablábamos del método del gasto. ¿Qué estábamos haciendo? Encontrando el ingreso, que es lo mismo que el PIB, el ingreso es lo mismo que el PIB, a través del gasto agregado. ¿Qué es lo que nos está dando esta ecuación? Y es el ingreso, y el ingreso es lo mismo que la producción, es lo mismo que la renta, es lo mismo que el PIB. Este es el PIB, y el PIB lo encontramos por el lado de la demanda agregada. Y la demanda agregada es igual al consumo, que es consumo público más consumo privado. La inversión, también inversión pública e inversión privada. El gasto del gobierno, gasto público, que ya está contabilizado en consumo y en inversión. Y el saldo del sector externo, que son las exportaciones menos las importaciones. Eso es lo mismo que la demanda agregada o gasto agregado. Demanda agregada y gasto agregado son sinónimos. Entonces, cuando esta demanda agregada o gasto agregado va a ser también igual al PIB, que es el ingreso. Donde aquí decimos que DA es la demanda agregada, C es la demanda de consumo privado, la DI es la demanda de inversión privada, porque el consumo público y la inversión pública van en G, las exportaciones y M las importaciones. Pero como lo hemos acostumbrado a estimar desde el periodo anterior, desde la unidad anterior, perdón, el gasto público generalmente se estima en consumo y en inversión, y por eso no se contabiliza G, aunque no significa que no exista el sector público. Por otro lado, la demanda interna se calcula de la siguiente manera. En la demanda interna, como la palabra lo dice, lo que no va es el sector externo, no van las exportaciones, el saldo entre exportaciones e importaciones. Entonces la demanda interna solo quedan las primeras tres variables. Demanda interna es el consumo. Consumo privado, digamos, inversión privada, y el gasto público es el gasto del gobierno en consumo y en inversión. Los cambios que desplazan la demanda agregada de su curva original, y aquí mencionamos tres, que son la política fiscal. La política fiscal es cuando el gobierno trata de influir sobre la economía mediante el gasto que realiza, ya sea mediante la modificación de impuestos o transferencias. Esa es la política fiscal. La política fiscal más efectiva es la que se hace a través del gasto. Más que los impuestos es el tema del gasto público. El siguiente son los factores internacionales, como el tipo de cambio y del ingreso del exterior. Esto también provoca cambios que desplazan la demanda. Si los factores internacionales, como el tipo de cambio y el ingreso en el exterior, mejoran, o sea, si ahora en el exterior las personas mejoran su ingreso, entonces pueden comprar más productos hondureños en el exterior. Honduras puede vender, ponemos en el caso de nuestro país, puede vender más hacia el exterior. Sus exportaciones aumentan, y las exportaciones son demanda externa. Entonces, si aumentan las exportaciones, aumenta la demanda agregada, porque aumenta la demanda externa. ¿Y el tipo de cambio cómo puede afectar? Pues el tipo de cambio, en la medida que la moneda nacional se deprecia, ¿qué pasa con las monedas extranjeras? Se convierten más monedas nacionales, y eso hace que los productos se vuelvan más baratos para ellos. No porque los precios internos bajen, los precios no se pueden mantener,
pero el tipo de cambio hace que al cambiar su moneda extranjera por la nacional le den cada vez más monedas nacionales, que hace entonces que puedan comprar más bienes y servicios en el país. Y eso aumenta la demanda agregada hacia el exterior. Luego tenemos por expectativas futuras en el ingreso y la inflación. También esto es importante, las expectativas futuras que se tienen sobre el ingreso y la inflación afectan en el presente la demanda agregada, que pueden aumentarla o reducirla. Por eso es que cuando ven allá la demanda en términos microeconómicos, ven que las expectativas que tiene el demandante con relación al producto en un futuro es uno de los factores que desplazan la función de demanda. Eso también se aplica en términos macroeconómicos. Y aquí vemos cómo se dan esos desplazamientos. Recuerdan, allá en la microeconomía hablaban de dos tipos de cambios. Cambios en la cantidad demandada y cambios en la demanda. Aquí nos vamos a hablar mucho en los cambios en la cantidad demandada, porque recuerdan cuál era la condición para que se dieran cambios en la cantidad demandada, que cambie el precio. Pero es que ya lo miraban para un solo bien, el precio de un producto. En macroeconomía no podemos hacer este análisis porque no vemos precios para un solo producto, sino que vemos un índice general de precios para toda la economía. Aquí por eso no nos interesamos por los cambios en la cantidad demandada, sino que solo nos interesan los cambios en toda la función de demanda. Entonces estos cambios en toda la función de demanda, igual que en la microeconomía, pueden ser negativos cuando van hacia la izquierda de la posición inicial y son positivos cuando van hacia la derecha de la posición inicial. Otra manera de ver estos desplazamientos es cuando van también, como estamos hablando de la demanda, cuando ésta se aproxima al origen, aquí al punto 00, entre más cerca está, los desplazamientos van a ser negativos y esa función de demanda va a ser inferior entre más se acerque a este punto. Y entre más distante esté de ese punto va a ser superior la función de demanda. Eso pasa entonces con los cambios en la demanda agregada. Luego tenemos el equilibrio macroeconómico. Y el equilibrio macroeconómico ocurre cuando esa demanda agregada de corto plazo es igual a la oferta, también a la oferta de corto plazo, y aquí tenemos esta gráfica en color rojo. Oferta y demanda agregada se igualan en un punto que se le llama el punto de equilibrio macroeconómico de corto plazo. Oferta y demanda de corto plazo son iguales. Esto es similar al punto de equilibrio que ustedes conocen en la microeconomía. ¿Y qué ocurre entonces cuando esa oferta y demanda de corto plazo, además de que están igualadas, pasa por ahí también la línea que va en color negro, que esa es la línea de pleno empleo? Cuando por ahí pasa de pleno empleo, significa que esa es la condición ideal, porque no solamente existe equilibrio macroeconómico en el corto plazo, que es esto, sino que también existe un equilibrio macroeconómico con pleno empleo. O sea que esto que tenemos acá es lo mismo que el PIB potencial. Esa sería una gráfica que también podemos representar con ella al PIB potencial. Este de aquí no necesariamente es PIB potencial, porque no sabemos por dónde va el pleno empleo, no lo tenemos marcado. Aquí sí, porque esta línea de color negro que ya nos dice que en ese punto donde hay equilibrio macroeconómico de corto plazo, también hay pleno empleo. Y ahí nos quedamos por hoy. Así es que vamos a ver si hay preguntas, dudas, comentarios que tengan. Estamos para escucharlos. La diferencia entre a corto plazo y largo plazo, ¿cuál era? La diferencia entre una
entre un corto plazo y un largo plazo, hablamos de la oferta. La diferencia es que en el largo plazo, la producción real y la producción potencial son iguales. Repito, en el largo plazo, la producción potencial y la producción real son iguales. En otras palabras, en el largo plazo no deben existir brechas de producción. Esa es la oferta de largo plazo. Y la de corto plazo es que no, es lo contrario. En corto plazo no son iguales. O sea que la producción real puede estar por encima de la potencial o puede estar por debajo de la potencial. No se iguala en el corto plazo. Entonces, por eso, como conclusión, en el corto plazo es cuando existen las brechas de producción. En el largo plazo tienden a desaparecer las brechas de producción porque la producción real con la producción potencial son iguales. Gracias. ¿Alguien más? Una consulta sobre el examen. ¿Para cuándo van a estar las notas iniciadas? ¿Hola? Hola, ¿para cuándo Dígame. ¿Para cuándo? van a estar las Es que calificaciones? las calificaciones primero ya ustedes las conocen, creo. Al final de la evaluación se les podía mostrar su nota del examen. No lo daba. ¿No lo daba? Bueno, las notas... Sí lo daba, licenciado. La parte de... Todavía estoy revisando las guías. Eso me va a llevar, creo que esta semana. Con seguridad les ofrezco las notas. Como se los había prometido, la nota del examen, que yo pensé que ya la conocían, pero igual si no vamos a revisar, habilitarles el sistema para que la puedan ver, la nota del examen, más la nota de la guía, que la estoy revisando, para que el día lunes yo les pueda mostrar o les voy a subir a la plataforma las calificaciones. Se las voy a subir solo con número de cuenta para que no tengan que ponerle sus nombres, el número de cuenta con su nota de examen más su nota acumulativa de 10 puntos, su nota final de la primera unidad. Licenciado, yo en eso tengo dudas porque yo me fijé porque si da la revisión, lo que a mí no me salía era la nota, pero sí me tomó 3 malas el sistema y no, yo tengo dudas en esa porque el IPC, yo le puse que era para medir la inflación y me la tomó mala. También la de la oferta agregada también, y no sé, porque yo sumé el PIB más la importación y me la tomó mala. Y otra del índice de desarrollo humano, que ahí no daba lo que mide, las variables que mide, y yo le puse a ninguna de las anteriores y me salió mala también. Entonces no sé si cuando habilite también puede dar la revisión a ver cuál era la correcta. Sí, claro. Y para estar seguros, me parece raro eso. Sí, no, yo las voy a revisar, aunque les cuento que lo revisé varias veces. Igual el examen siempre lo reviso, no solo una vez, varias veces, para evitar que no estén malas las respuestas, porque sí genera este tipo de problemas, pero lo que sí es que hay respuestas que se parecían. Por eso, pero hay respuestas que se parecían, entonces ahí había que tener un poquito de cuidado. Pero igual, vamos a ver. Sí, que está bien. ¿Alguien más? Dale, yo creo que no tenemos dudas. Bien, entonces continuamos mañana. Mañana ya empezamos a ver ya de ecuaciones. Ya entramos con lo que es la integración de estos modelos que vamos a ver en esta segunda unidad. Como les mencioné de la unidad anterior, en la segunda unidad casi todo lo que vamos a ver es cuantitativo. Tiene que ver con ecuaciones, sobre todo, ecuaciones lineales. Y después despejar esas ecuaciones, y en el despeje de esas ecuaciones van a tener que factorizar
en algunos casos hacer derivadas e integrales. Pero lo más importante es las ecuaciones que vamos a ir conociendo para cada una de las variables que vamos a ir desarrollando a partir de la próxima clase. Tengan buenas tardes y nos escuchamos mañana. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Gracias.